A ver, un segundito. Eh, Me adelanto. Martes que viene, el quinto martes del mes, no tenemos clase. El quinto martes, en el mes que tiene 5, no tenemos clase, ¿sí? El día que lo tengo yo para estudiar. Entonces, el martes no tenemos clase, una cosa. Dos, por allí puede que no les llegue el mail, el correo electrónico, por diversas razones. Algunas las imaginamos, otras no las sé. Yo no sé pues, de tanta tecnología. Yo sé que están ustedes en un colectivo, yo lo envío y bueno, no sé por si llega o no llega. Lo ideal sería que me respondan, pero con anticipación, no 10 minutos antes. Yo 10 minutos antes ya estoy acá, entonces estoy comunicándome, dialogando, entonces no me es tan fácil, es engorroso que allí, ay padre, mándeme el enlace. Entonces yo, para lo de los martes de la mañana, yo lo envío el domingo, el lunes a la noche. O sea que si uno lo mira antes de dormir, o hoy al levantarse, no sé, 6, 7 de la mañana, va a ver que está allí. Y ahí sí, si usted me manda un mail y me dice a las 7 de la mañana, mira, no me llegó, no es problema, se lo reenvío inmediatamente. Pero tengo tiempo, lo que yo no querría es estar a las 9 menos 10 menos cuarto corriendo, ¿sí? Entonces si uno me manda un mail una hora antes, es sencillo, no hay ningún problema, pero en tiempo, ¿sí? La otra cosa de la cual voy a profundizar más adelante es que con Santiago estamos subiendo las grabaciones a un YouTube. Pero en la próxima vamos a dar las indicaciones precisas cómo se va a acceder a eso, ¿sí? Entonces, hasta ahora cualquiera de nosotros le ha escrito un mail a Santiago y él le respondía inmediatamente. Bueno, eso que al principio era simple, cuando uno o dos te piden no hay problema, pero cuando ya son más de 2 o 3 se convierte en un problema. Entonces, le estamos buscando la vuelta y en la próxima vamos a precisar cómo vamos a hacer para los que quieran acceder al PowerPoint y a la grabación. Uno no le llegó y quiere tenerlo, bueno, lo vamos a indicar, ¿sí? Pero todavía nos vamos a tomar una semana más. Bien, bueno, comencemos nomás. Tenemos el PowerPoint. Comenzamos con la carta a los filipenses. Miren la diapositiva 2. Esta es una cárcel de Filipos, que no se sabe si ahí estuvo. Muchos dicen que esa es la cárcel, pero bueno, es una cárcel de Filipos. Ahí tienen otra, la diapositiva 3, otra foto de lo que sería una cárcel en Filipos, ¿sí? Algo de eso sería. Diapositiva 4, el mapa siempre es muy importante. Yo recuerdo brevemente, miren, abajo a la derecha, recuerdan que Pablo va a Damasco, ahí se encuentra con los cristianos, lo corre la policía, se vuelve a Tarso, allá arriba, y desde Tarso, pero después surge la iglesia de Antioquía. Entonces la iglesia de Jerusalén lo envía a Bernabé, y Bernabé, para ir a Antioquía, va a buscarlo a Pablo, y Bernabé llega con Pablo, y ahí está en Antioquía más de 10 años. Son los que lideran la gran experiencia de Antioquía, que fue una experiencia alternativa respecto a la de Jerusalén, y ahí hubo muchos conflictos, pero ahí después de estar mucho tiempo, ahí Pablo se pelea con Bernabé, con Pedro y con Santiago, y entonces ahí decide irse a Europa. Entonces, fíjense, miren arriba Galacia, ¿ven? La primera experiencia, una de las primeras experiencias pastorales de Pablo es Galacia, pero la carta a los Gálatas va a ser la sexta, es la penúltima en escribir. Sin embargo, la experiencia en Galacia no es un lugar, no es como Corinto un lugar. Galacia es una región, como si uno dijera América Latina, qué sé yo, es una región. Entonces, carta a los Gálatas no es un lugar, es toda una región. Bien, ahí tiene una experiencia pastoral interesante, pero sobre esto, la experiencia de Gálatas lo escribe al final. Y después de ahí cruza a Filipos, y ahí ya estamos en Europa, y esa es la primera experiencia pastoral de Pablo en Filipos.
No comenzamos nosotros ahí, después de ahí lo corren a Tesalónica, porque Tesalónica es la primera que escribió, por eso arrancamos con Tesalónica. Pero la experiencia pastoral previa a Tesalónica fue la de Filipos, ¿sí? Ahí está Filipo y bueno, después irá a Tesalónica y así seguirá su camino. Bien, dejamos el mapita y el texto se entiende mejor con el contexto. Y acá otra vez tenemos que leer a Lucas, los Hechos de los Apóstoles 16. Lucas va a contar siempre a su manera, pero es útil, va a contar cómo fue la experiencia allá, ¿sí? Entonces, quien quiera leer, yo lo transcribí esta vez el texto, está en la diapositiva 6. Quien quiera leer, adelante, es largo, así que cada lector lea por lo menos 2 diapositivas. Estamos en la diapositiva 6. Padre, yo en la diapositiva 6 tengo no está un escrito de Tácito y algo hecho. Entonces, Jesús de Nazaret. A ver, entonces, a ver, paciencia, disculpen. A ver, ¿qué sería entonces? ¿Quiere que lo busquemos en la Biblia y lo leamos? Bueno, mientras usted lo busca en la Biblia, yo... Bien. Mientras usted lo busca en la Biblia, yo me lo... Pero díganos la cita. Disculpa, sería el que dice: yo tuve una gran alegría en el Señor cuando vi florecer los buenos sentimientos. No. Bien. No? A ver, estoy abriendo. Porque esa es la 21. No. Estoy abriendo y ahora no me abre. A ver. Miren. ¿Qué cita es la de Filipenses o Hechos? Hechos 16. A ver. Ya lo busco. Nosotros ¿están en la diapositiva 5? Sí. Allí dice Filipenses, contexto, ¿sí? Bueno, sí, Hechos bien. 16. Ese es el texto. 11, Lo que ustedes no tienen es el texto que yo transcribí. Bueno, se lo leo, perdón, padre. el 6 no lo tienen. Sí. El 6 de allí fuimos a Filipos. O sea, el texto que yo transcribí no lo tienen. No, lo estamos leyendo esos textos en misa los domingos. No, porque no es que son de los judíos, Juan 19:19. La condena de Jesús, según el título colocado sobre la cruz, era la pena. No, por eso digo, perdón. Miren, Padre, vamos a hacer tengo Hechos 16. ¿Quiere que lea? Pero un segundito, antes de eso quiero que aclaremos la cuestión. Sí, lo vamos a leer porque yo lo incorporé, pero en otra versión, no en la versión de ustedes. Así que este texto lo vamos a leer de la Biblia. Así que busquemos todos Hechos 16, 11 al 36 y después retomamos con el PowerPoint. Bueno, gracias Ana María. Entonces empezarlo a leer, por favor. Nos embarcamos en Troade. Llegamos rápidamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, colonia romana. Nos quedamos unos días en aquella ciudad. Un sábado salimos por la puerta de la ciudad a la ribera de un río, donde pensábamos que habría un lugar para orar. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con unas mujeres. Nos escuchaba una mujer llamada Lidia, comerciante en púrpura en Tiatira y persona devota. El Señor le abrió el corazón para que prestara atención al discurso de Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos rogaba: si me tienen por creyente en el Señor, vengan a hospedarse a mi casa. Y les insistía. En el texto dice 11 al 21. Una vez que nos dirigíamos... Está bien, perfecto. Ya vamos a continuar. Pero bueno, a ver, terminemos hasta acá algunos datos. Van a Filipos, como no es tierra judía, no hay sinagoga. Podía haber sinagoga, en este caso no había sinagoga. Entonces, ¿dónde iban generalmente los judíos buscaban
algún árbol al lado de un río. Ese solía ser un lugar alternativo. Por eso dice, fuimos a un río y ahí encontramos. Primera sorpresa, o sea, no hay una sinagoga, no hay un edificio, hay que ir a un río. Segunda sorpresa, no hay varones, hay mujeres. ¿Sí? Y tercera sorpresa, el personaje central es Lidia, que es comerciante en púrpura, o sea, una mujer rica. La púrpura es algo difícil de conseguir, era para hacer el color, por ejemplo, del emperador, vieron que usaba un listón color púrpura. O sea que quien comerciaba púrpura es un comerciante que trabaja en un shopping, no en la mercería del barrio, en la esquina del barrio, de la doña Luisa, sino que es en el shopping, o sea, es toda una cosa cara. Entonces acá se encuentran con Lidia y nos resume, Lucas no dice exactamente cuál fue la predicación de Pablo, pero la imaginamos, y al final logran que Lidia se bautice ella y toda su casa. O sea, que ella es jefe de familia. Esto es muy importante porque en Filipos la mujer no va a ser como la mujer judía, que no suma ni resta, sino que vamos a ver que en la cultura greco-latina algunas mujeres tenían mucha libertad económica, política y social. Lidia está simbolizando todo esto. Ahora, claro, fíjense, ustedes recuerden de memoria Hechos de los Apóstoles capítulo 10, cuando Pedro logra que se convierta a Cornelio. Y Pedro, para la conversión de Cornelio, entre otras cosas, va a la casa de Cornelio. Y allí se arma un problema al interior de la iglesia, porque el cristiano no podía ir a la casa de un pagano, no podía comer en la mesa con un pagano. Ahí estoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. No obstante, lo de Cornelio es un pagano, etcétera, pero un varón. Acá, en Hechos 16, se complica la cosa porque es una mujer. Es pagana, etcétera, pero además es una mujer. Y por eso ella le está diciendo, bueno, si ustedes que tanto predican que ya no hay varones y mujeres, quédense a comer a casa. Y nos obligó a que nos quedáramos. Es que Lidia captó eso. Bueno, si es verdad lo que ustedes predican, se quedan en casa, ¿no? Bueno, entonces, todo eso está en el supuesto del relato, ¿sí? Bueno, proseguimos con la lectura, por favor. ¿Soy yo, padre? Adelante. Una vez que nos dirigíamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía poderes de adivina y daba muchas ganancias a sus patrones adivinando la suerte. Caminando detrás de Pablo y de nosotros gritaba. Perdón, Ana María, ¿qué Biblia es esa que estás leyendo? La de nuestro pueblo, la de Shekel. Ah, bueno, dale, adelante, dale. Porque no dice que esta mujer era esclava, ¿no? A sus patrones, adivinando la suerte. Bueno, dale, bien, adelante. Sí, pero era esclava. ¿Sabe qué pasa? Que esta es la única que me resulta amable para mis ojos, la letra. Está bien. Todas las otras son muy chiquititas. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y nos predican el camino de la salvación. Gritaba, ¿no? Esto lo hizo muchos días hasta que Pablo, cansado, se volvió y dijo al Espíritu: en nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Inmediatamente salió de ella. Viendo sus dueños que se les había escapado la esperanza de negocio, tomaron a Pablo y Silas, los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres están perturbando nuestra ciudad. Son judíos y predican unas costumbres que nosotros, romanos, no podemos aceptar ni practicar. Perdón, recuerden acá, Primera de Tesalónica, que decía, estos han venido a revolucionar, andan revolucionando el mundo, han venido a aplicar acá contra los edictos del César y dicen que el Señor es Jesús. Acá es exactamente lo mismo con otras palabras, ¿no? Entonces, Pablo anda haciendo esta famosa predicación
que nosotros le hemos resumido en Gálatas 3:28, no es judío ni griego, ni esclavo ni libre, varón, mujer, y que Cristo es el Señor, ¿no? Perfecto, seguimos. La gente se reunió contra ellos y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de una buena paliza, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Recibido el encargo, los metió en el último calabozo y les sujetó los pies al cepo. A medianoche, Pablo y Silas recitaban un himno a Dios, mientras los demás presos escuchaban. De repente, sobrevino un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión. En ese instante, se abrieron todas las puertas y se les soltaron las cadenas a los prisioneros. El carcelero se despertó y al ver las puertas abiertas, empuñó la espada para matarse, creyendo que se habían escapado los presos. Pero Pablo le gritó muy fuerte: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El carcelero pidió una antorcha, temblando corrió adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó afuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú con tu familia. Suficiente, ya, gracias. Ya tenemos más o menos la idea, ¿no? Pablo llega a Filipos, hace la famosa esta predicación de que Jesús es el Señor, eso va contra el César, y entonces va preso y se libera, y se disparan y se van para Tesalónica, ¿sí? Vamos a la diapositiva 6, a ver si ahora coincidimos. ¿Sí? ¿Alguien que quiera leer lo de la izquierda, por favor? La condena de Jesús, según el título colocado sobre la cruz, era la pena por el delito de lesa majestad contra el pueblo romano. El Evangelio de Pablo había una acusación semejante en Tesalónica. Afirman que hay otro rey, Jesús. Ahora, la explicación del Evangelio que hace en su cautividad se convierte en un desafío a la teología imperial. Tal confesión podría ser juzgada como delito de lesa majestad. ¿Alguien que quiera leer lo que está a la derecha, negro, arriba? Tiberio había vuelto a introducir la ley de lesa majestatis. Los jueces de aquel tiempo juzgaban por ella diferentes cosas, como si alguno hacía traición al ejército, movía sedición, o por haber administrado mal su cargo, disminuía la majestad del pueblo romano. Finalmente, se castigaban entonces por esta ley los hechos, sin hacer caso de las palabras. Tácito. Poco a poco llegó a considerarse como delitos capitales hechos como haberse permitido una observación poco respetuosa a alguna palabra o acto de Augusto. Suetón. Bueno, de esto hemos hablado y seguiremos hablando, porque Pablo escribe en esta época en donde hay una fuerte teología imperial. Pero vamos ahora a un punto que es propio de Filipos. Vamos a diapositiva 7. En la cultura mediterránea se suele hablar en general de una cultura agonística. Agón, de ahí viene agonía, ¿sí? Agón es combate, agonía es combate. Cuando dicen tu padre está agonizando, no están diciendo se está muriendo, dicen está peleando para morirse. Eso es la agonía. ¿Sí? Jesús en la agonía, ya en el huerto de Getsemaní, Padre, que pase este cáliz, pero que se llama está peleando con el Padre, ¿no? Entonces, agonía, agón es el gimnasio de la competencia y agonía es combate. Entonces, es una cultura, hoy en términos modernos diríamos muy competitiva. Es una cultura competitiva. Entonces, vamos a ver que este va a ser probablemente un tema central. No porque en la
se trate de ella extensamente, no. Pero sí se lo ha puesto en el centro. No es largo el tratamiento, el desarrollo, pero es un tema central. Es el tema de el espíritu de la competitividad. La pregunta podría ser esta, cuando uno lee en grupos esta carta, ¿no? ¿Es posible ser iglesia en una sociedad competitiva? ¿Es posible la iglesia en una sociedad competitiva? Esa puede ser una buena pregunta si uno lee en un grupo la palabra de Dios, pues una pregunta, porque el tema central no es el más largo, el tema central va a ser el espíritu de competitividad. Miren que esto es muy importante porque la espiritualidad de la globalización del siglo XXI es el espíritu de competitividad, es una actitud espiritual la competitividad, ¿sí? Bien, entonces ya lo vamos a retomar más adelante, pero acá estoy marcando lo que sería el tema central. ¿Sí? Avanzamos entonces. Diapositiva 8, ya hemos hablado de que el proyecto de Pablo es que la paz llega por la justicia y supone una sociedad igualitaria, no es judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, varón, mujer. Pasamos a otra cuestión. Saltamos a la diapositiva 10. Y acá vamos con un problema de crítica literaria. Fíjense, del capítulo 3, quien quiera leer 3, 1, 2, quien lo quiera leer, por favor. Estamos en la diapositiva 10. Esto que dice: mientras tanto, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me cuesta nada escribir las mismas cosas y para ustedes es una seguridad. Cuídense de los perros, de los malos obreros y de los falsos circuncisos. Bien, si uno lee lo anterior al 3.1, van a ver que de lo que habla Pablo es alégrense en el Señor, alégrense en el Señor. Viene hablando de la alegría, ¿sí? Ven 3.1, mientras tanto, hermano, alégrense en el Señor. Cuando sigo leyendo, cuídense de los perros, pasa un texto violento. De un tipo sereno, en paz, eufórico por la alegría, pasamos directamente a un tipo violento que trata a los otros de perros, de judíos. Perro se llamaba a los paganos, pero si insultar a un judío como perro es un insulto bastante violento, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que el lector crítico descubre acá? Que acá alguien agregó. Esto se llama crítica literaria. Cuando yo descubro en un texto que alguien ha incorporado un texto posterior, ¿sí? Ha cortado el texto y le ha metido otra cosa. Esto se da en toda la literatura y, por supuesto, en la Biblia, ¿no? En donde uno viene hablando de algo, de repente uno ve que se interrumpe el texto y se va a otra y vuelve el texto. Bueno, nosotros no somos estudiosos tan cuidadosos de la Biblia, a nosotros nos cuesta eso percibirlo, pero el estudioso sí lo capta. Detenidamente se da cuenta, acá hay un salto. ¿Cómo puede ser que este hombre venía con buen humor y de repente es un hombre que está muy molesto? Entonces acá algo ha sucedido. Bueno, este es el ejemplo básico. Miren, hago una humorada, miren diapositiva 11. La novela más importante, evidentemente, de Cortázar es Rayuela, es un lujo, ¿sí? Entonces, si los más jóvenes no lo han leído, los exhortamos a que lo lean. Ahora, con Rayuela hay un problemita, miren diapositiva 12. Usted lo puede leer de dos maneras. Como está escrito el libro, página 1, 2, 3, 4, 5, 6, o seguir un esquema, una alternativa que te propone Cortázar. Saltar de la página 3, miren, de la 73 a la 1, a la 2, al 116. O sea que Cortázar te propone varias alternativas, pero por lo menos estas dos. O elegir la alternativa 1, que es leer la novela como cualquiera lee, u otra alternativa que Cortázar te propone. Bueno, ven acá hay un tema de crítica literaria, es un lujo esto, ¿no? Bueno, solamente era
para recordar con alegría uno de los textos grandes de Argentina, ¿no? Pero dejemos esto. Entonces, vamos a la diapositiva 14. Ya en el siglo II, Policarpo, un obispo, que dice que escuchó el Evangelio directamente de Juan, ¿sí? Policarpo, que habla de las cartas de Filipenses, no habla en singular. Se ve que ya en el siglo II tenemos testimonio de que hay gente que sabe que hay 1, 2 o 3 cartas a los filipenses, ¿sí? Volvemos a la diapositiva 13. Hoy la crítica literaria nos dice que hay 3 cartas. Diapositiva 13. Solo que no están en el orden que las leemos nosotros. O sea que el orden nuestro es un redactor final que le dio el orden que hoy tenemos en nuestras Biblias, ¿sí? Pero sería, esta es la propuesta 2 de Rayuela, ¿sí? De Cortázar. Dice, usted puede leerla en este orden. En realidad los puedes leer de las 2 formas, ¿sí? El último redactor no hizo nada malo, solo que cambió el orden. Bueno, yo esta vez por capricho, siempre lo hemos leído, que yo he hecho cursos, el orden canónico, pero esta vez lo vamos a leer en el orden cronológico en el que pudo haber sucedido. Hay una primera cartita muy corta, que miren que está al final. Hay una primera cartita donde Pablo agradece porque le han ayudado económicamente. Hay una segunda cartita, miren el orden, en donde toca el tema central, que es la competitividad. Y hay una tercera cartita donde Pablo está furioso porque algunos judíos dicen que para hacerse cristiano hay que hacerse judío, ¿sí? Entonces, estos son los 3 temas de las 3 cartitas, y en este caso vamos a optar por leerlas en este esquema que pareciera que es el orden histórico real. O sea, hubo 3 cartitas muy pequeñas y alguien las juntó, ¿sí? Porque tenían probablemente un destinatario común, descubrió que había un destinatario común, entonces de las 3 cartitas hizo uno, solo que le dio su propio orden, ¿sí? Puso primero la más cortita porque vio que era algo de un agradecimiento, la otra le pareció que era el tema central, entonces lo puso en el medio, y al final una pelea final que tiene Pablo, ¿sí? Bien, ese es el contenido cronológico, histórico de estas 3 cartitas, las cartas a los filipenses, ¿sí? Entonces, y vamos a leerlo en ese orden. Salté por la diapositiva 17 y ya volveremos sobre este tema, pero fíjense, es interesante el lenguaje comercial de la carta, ¿no? Ven, pérdida y ganancia, la diapositiva 17, pérdida y ganancia, cuenta de haber y de debe, ¿sí? Los intereses en vuestra cuenta, acuso de recibo, ¿no? Eso que yo hablaba de la tentación de mimetizarse con una sociedad en donde la competitividad comercial es muy importante, ¿no? Bueno, pero vamos a volver sobre esto, no sé por qué lo puse ahí ahora. Vamos entonces a la diapositiva. Entonces vamos a empezar a leer la carta en el orden histórico, ¿sí? No en el orden canónico, ¿sí? Vamos a la diapositiva 21. Miren que arranco 1.10, o sea que no estoy siguiendo el orden de sus Biblias, sino el orden de estas 3 cartitas que hemos dicho, ¿sí? Y la primera, ya dijimos, es agradece porque lo han ayudado económicamente a Pablo. Quien quiera leer diapositiva 21, adelante. Yo tuve una gran alegría en el Señor cuando vi florecer los buenos sentimientos de ustedes con respecto a mí. Ciertamente los tenían, pero les faltaba la ocasión de demostrarlo. No es la necesidad la que me hace hablar, porque he aprendido a hacer frente a cualquier situación. Yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta.
Bien, Meli está agradeciendo el auxilio económico que le mandaron. ¿Alguien que quiera continuar? Diapositiva 23. Sin embargo, ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. Y ya saben, filipenses, que al comienzo de la evangelización, cuando dejé Macedonia, ninguna otra iglesia me ayudó pecuniariamente. Ustedes fueron los únicos. Seguí, José. Es verdad que algunos predican a Cristo llevados por la envidia y el espíritu de discordia, pero otros lo hacen con buena intención. Estos obran por amor, sabiendo que yo tengo la misión de defender el Evangelio. Aquellos, en cambio, anuncian a Cristo por espíritu de discordia, por motivos que no son puros, creyendo que así aumentan el peso de mis cadenas. La última, José. Pero, ¿qué importa? Después de todo, de una u otra manera, con sinceridad o sin ella, Cristo es anunciado, y de esto me alegro y me alegraré siempre. Porque sé que esto servirá para mi salvación, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Así lo espero ansiosamente, y no seré defraudado. Al contrario, estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo. Bien, una breve cartita donde agradece el auxilio que le han hecho. Vieron, dice, yo ya sé vivir solo, pero bueno, le agradezco lo que han hecho. Destaca que son los únicos. Ya lo explicamos esto nosotros. Pablo en realidad a nadie le quiso aceptar auxilio porque Pablo no quería depender de nadie. A los únicos que les aceptó a los filipenses porque eran los más pobres. Entonces él sabía que ahí la ayuda no generaba dependencia, ¿no? Bueno, agradece eso, no tiene mayor cuestión esto. Si vamos ahora a la diapositiva 26, ahí están los textos que vamos a leer de la segunda parte, ¿sí? Que acá sí estamos en el caracú de la carta, ¿sí? Omitimos algunas diapositivas que son comentarios y vamos a la diapositiva 31 y ahora leemos, quien quiera leer, diapositiva 31 en adelante. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, saludan a todos los santos en Cristo Jesús, que se encuentran en Filipos, así como también a los obispos de la comunidad y a los diáconos. Un cachito, Llegue a ustedes un segundo. ¿Vos, Gloria, das clase de inglés? Sí. Bueno, a ver, supongamos que te toca dar el discurso en el Día de la Patria, ¿sí? Allá estás en Italia. ¿Cuál es el día? Apareció el 25 de mayo allá. El 25 de abril. Bueno, el 25 de abril te confía el director, la directora, por favor, hace el discurso. ¿Cómo se inicia un discurso? ¿Cómo arrancás? Estás en la escuela, tenés que hacer un discurso. ¿Cómo comenzás? ¿Cómo comienzas? Normalmente se dice, ok, buongiorno, buon pomeriggio, depende de la hora. Cari, a ver, todos cari. ¿Cómo? Cari tutti. Bueno, porque acá, desgraciadamente, es siempre en masculino. Ya, pero saludás a todos. Cari, queridos todos. Sí. Cari tutti. Quelli que sono presenti. Pero no saludan al director. No. Bueno, entonces me remató. Pero acá en las escuelas en Argentina, ¿cómo es? Uno primero dice señor director o directora, ¿sí? Docentes, cuerpo docente, no docente, persona no docente, queridos alumnos. En Argentina así es ordinariamente un discurso. Fíjense cómo comienza acá Pablo en Filipenses.
Empieza por los laicos, los santos en Cristo Señor. Después pasa a los obispos y a los diáconos. Miren qué llamativo que es, ¿no? Y esto puede ser algo sin importancia o puede ser importante. Y vamos a ver qué es importante. Entonces él arranca con el laicado, después pasa a la jerarquía. Es curioso. Y él arrancó cuando se presenta como esclavos de Cristo. En el 2.7, lo digo de memoria, va a presentar a Jesús como el esclavo, en forma de esclavo. Entonces, acá es muy importante esto de esclavos, ¿sí? Pablo se va a presentar como esclavo porque le está siguiendo y él se va a configurar según Jesús. Y por lo tanto, él no solo cree en Jesús, sino que quiere ser como Jesús. Y por eso acá se presenta como esclavo, ¿sí? Además está prisionero, ¿sí? Bien, y después esto de que empieza de abajo hacia arriba es muy importante. Y como dijimos que acá el problema era el espíritu de competitividad, no es un detalle que arranque así, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Precisamente desmontando el espíritu de la competitividad. Proseguimos con la lectura de versículo 2, por favor. Pero padre, en cierta medida es más o menos lo mismo, porque acá uno dice carissimi tutti, sería a todos los acá presentes, queridos todos, no hace una jerarquía, habla al público en general. Por eso digo que me mataste, que el ejemplo tuyo me mató. Vos querías que saludáramos primero. Pero en Argentina, sí, cuando se hacen discursos al director, el cuerpo docente, no docente, alumnos, ¿sí? Acá en Argentina es bien jerárquico, por eso cuando vos pusiste ejemplo me mató, digo, ¿para qué? Bueno, adelante. Bueno, había llegado hasta el punto 2, hasta el versículo 2. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo doy gracias a Dios cada vez que los recuerdo. Siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por todos ustedes, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión del Evangelio desde el comienzo hasta ahora. Bueno, la palabra alegría va a aparecer muchas veces en esta carta, por eso se suele llamar la carta de la alegría, ¿sí? Porque dentro de las cartas de Pablo, en las que más sale la palabra alegría, ¿sí? Y también acá aparece muchas veces, como en Tesalónica, la palabra evangelio. Nosotros sabemos la importancia en la teología imperial de la palabra evangelio. No vamos a repetir, ya lo hemos mencionado. Seguí nomás, Gloria. Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Y es justo que tenga estos sentimientos hacia todos ustedes, porque los llevo en mi corazón, ya que ustedes, sea cuando estoy prisionero, sea cuando trabajo en la defensa y en la confirmación del Evangelio, participan de la gracia que he recibido. Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús, y en mi oración pido porque el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión. Diapositiva 33, miren, también sale muchas veces la palabra sentimientos. Uno podríamos decir que es una carta sentimental. Lamentablemente en castellano expresarlo así es una expresión muy, muy ambigua, ¿no? Entonces por eso no la uso. Hay una palabra griega que me he olvidado que lo dice mejor, ¿no? Pero ciertamente que hay mucho sentimiento, hay mucho de corazón, así como en la de Primera de Tesalónica. Son cartas en donde se aflora la amistad, ¿sí? Son de sentimiento, ¿no? No es una carta cerebral, ¿sí? Todo es corazón, 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 ¿no? Bien, haciendo voy a hacer por las dudas una observación. En la Biblia la palabra corazón no significa lo que para nosotros es corazón. Para nosotros corazón está vinculado a los sentimientos. Una revista de corazón es una revista en donde se cuentan los enamoramientos de tales artistas con otros. En Argentina la palabra corazón está vinculada
solo a los sentimientos. En la Biblia no. Entonces el corazón es el lugar de la decisión ética, ¿no? ¿Se acuerdan Hebreos 4:13 que decía la palabra de Dios es como una cuchilla de doble filo que llega y penetra hasta el tuétano, hasta el fondo del corazón? ¿Ven? Entonces el corazón es el lugar donde se toman las grandes decisiones. En la Biblia el corazón designa el ámbito de la decisión, no en el sentido sentimental adolescente, digamos, ¿no? Pero bueno, esta es una carta en donde hay una relación muy tierna, cariñosa de Jesús. ¿Alguien que quiera continuar en la diapositiva 35, por favor? Mientras alguien decide, voy contextualizando. Pablo está preso y por ahí parece que ya lo liberan, parece que se demoran, inclusive un rumor de que probablemente no lo liberan, inclusive había riesgo de que muriera. Ciertamente que el sistema judicial antiguo no era como el de hoy. Antes, qué sé yo, a veces dependía la muerte de uno del mismo carcelero, no era que el juez dictaminaba, hasta el mismo carcelero lo podía matar y nadie se enteraba, porque estos además eran sudaca, no tenían documentos, nada, así que a Pablo lo mataron en una cueva por ahí no era nada raro. La cuestión es que ahí Pablo está preso, ese es el dato objetivo, pero también se desprende de la carta que parece que hubo momentos en los cuales fue dura la experiencia porque aparecían rumores de que capaz que lo mataban allí. Bueno, ese es el contexto para seguir leyendo. Leamos. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Me siento ungido de ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este cuerpo. Seguí una más. Tengo la plena convicción de que me quedaré y permaneceré junto a todos ustedes para que progresen y se alegren en la fe. De este modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionará un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús. ¿Sigo? Solamente les pido que se comporten como dignos seguidores del Evangelio de Cristo. De esta manera, sea que yo vaya a verlo o que oiga hablar de ustedes, estando ustedes, sabré que perseveran en un mismo espíritu, luchando de común acuerdo y con un solo corazón por la fe del Evangelio, y sin dejarse intimidar para que por los adversarios este es un signo cierto de que ellos van a la ruina y ustedes a la salvación. ¿Está? Para la comprensión del relato, hay expresiones que después vamos a ver que son muy importantes. Un mismo espíritu, común acuerdo, un solo corazón, que todo esto se va a ir oponiendo a lo que después va a aparecer como competitividad, ¿no? Adelante. ¿Aquí o lo dejo? Bueno, terminar esta diapositiva, sí, estamos en la Esto procede de Dios, que les ha concedido a ustedes la gracia, no solamente de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él, sosteniendo la misma lucha en la que ustedes me han visto empeñada y ahora saben que sigo sosteniendo. Hay lucha, yo no lo marqué, pero ven que es combate, ¿no? Pero omití en el 1.15, aparecía el combate. Bien, ahora vamos al centro del centro, ¿sí? Y lo voy a leer yo, dice así: si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, ¿vale o no vale? ¿Es caro o es barato? Si algo vale el consuelo que brota del amor, o la comunión del Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor. Ven que eso se opone a la competitividad. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.
No hagan nada por espíritu de discordia. Cordia es corazón. Acuerdo es juntar dos corazones, ¿no? Concordia es tener el corazón junto. Discordia es la pelea, ¿sí? No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Ven que está desmontando el espíritu de competitividad. Que cada uno busque no solamente su propio interés. La palabra propio en griego es importante, se dice idiom. De ahí viene idioma. ¿Qué es lo idioma? Es lo propio de un grupo de personas, ¿está claro? Pero de ahí viene la palabra idiota. ¿Qué es idiota? Que está sumergido en su yo y no se conecta con la realidad. Eso es un idiota. Está tan sumergido en su yo que no puede oír a otro, ¿no? Entonces acá, que cada uno de ustedes busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y acá viene el famoso himno de Pablo, que en realidad hoy sabemos que él lo heredó, él lo conoció, y le agregó una palabrita que ya voy a señalar cuál es. Pero hoy en día es unánime en los estudios bíblicos que este era un cántico que existía en las comunidades, ¿sí? Y Pablo lo incorpora aquí. Y este es uno de los himnos centrales de Pablo, ¿sí? Está hablando de Jesucristo, él que era de condición divina, ¿eh? Antes de que veniera a este mundo, ¿ven? Lo que se llama la preexistencia divina, cuando estaba en el cielo con la Santísima Trinidad. Jesús, él que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. ¿Sí? No es que quiso aprisionar, quedarse para con él esta de ser igual a Dios, ¿sí? Miren que acá hay un anti-Adán. Adán quiere ser como Dios. Acá Jesús no está tentado a ser como Dios. Al contrario, versículo 7. Se anonadó a sí mismo. Ahí en griego se usa la palabra kenosis, una palabra en la teología muy común. Es bueno tenerla anotado con la K de karate, kenosis, ¿no? Es en donde Jesucristo, que era Dios, se hizo nada, se anonadó a sí mismo. Eso en griego se dice kenosis, una palabra para la teología, los estudios bíblicos, una palabra muy importante, la van a escuchar muchísimas veces. En Pablo hay una cristología kenótica, ¿sí? Entonces, bien, al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del esclavo allá, no? O sea, tomó la condición de esclavo. Haciéndose semejante a los hombres, presentándose con aspecto humano. Miren, acá hay una contraposición. ¿En qué forma se va a presentar el César? ¿Semejante a quién es el César? El César es semejante a cualquier cosa menos un esclavo. Entonces acá hay dos imágenes, la forma del César y la forma de Jesús. La imagen del César, la imagen de Jesús. Ya lo vamos a ver eso. Pero ven acá está diciendo lo de Cristo, ¿no? Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y la muerte de cruz. Los biblistas dicen que Pablo agregó la palabra cruz, o la expresión muerte de cruz. Padre, te hago una pregunta, Juan. ¿Vale? Sí. ¿Puede ser que esto esté inspirado en los cánticos del siervo de Deuteronomio Isaías? Perfectamente. Yo no sé si... Sí. Viene del mismo mundo espiritual. Lo vamos a señalar con detalles, ¿sí? Sí, viene de ahí, de los 4 cánticos del siervo. Ya los vamos a mencionar con detalles, ¿sí? Al profeta Isaías, en realidad no es el profeta Isaías, sino que hay una escuela isayana de 3 momentos. El primer Isaías escribe en el siglo VIII a.C., el segundo Isaías en el siglo VI, siglo V a.C., y a este grupo, el segundo Isaías, que escribe entre el siglo
sexto y quinto de Cristo, se atribuyen los cánticos del siervo que ya vamos a ver ya. Entonces, pero voy a esto, la cruz, esto es lo propio de Pablo. Dijimos que Pablo es el teólogo de la cruz, ¿sí? Y acá la cruz como lo más humillante, ¿no? Entonces, acá está radicalizando. Este que era Dios se hizo semejante a nosotros y por lo tanto asumió la muerte, por eso se hizo semejante a nosotros, pero aclara, no cualquier muerte, muerte de cruz, una muerte humillante, porque de algún modo todos morimos, pero bueno, morimos en un hospital, le dio un infarto, digamos. Es más, ciertas muertes hasta el momento de la glorificación de alguien, mirá, murió bien, en paz, ¿sí? No. Acá ya lo habremos dicho muchas veces, y si no habría que leer algo. La cruz en aquella entonces era una cosa realmente humillante, ¿sí? Más que doloroso, lo era algo humillante, ¿no? Entonces, acá es tan humillante como ser un esclavo, ¿ven? La figura de esclavo y la figura de la cruz están muy ligadas. Jesús, ¿se acuerdan que? Entonces Jesús aparece en la última cena como esclavo, ¿sí? Como servidor. Bueno, entonces acá hay ante la teología de la competitividad, la agonía, aquí aparece la teología de la cruz. Para desmontar la teología de la competitividad hay que trabajar el tema de la cruz. Si la cruz no está en el centro de la comunidad cristiana, termina siendo devorada por la espiritualidad de la competitividad, ¿no? Bien, acá saltemos a la diapositiva 43. Ya hemos hablado de esto y lo vamos a repetir, de que había dos proyectos, el proyecto mundial del Imperio Romano, la teología romana, en donde la piedad a los dioses era el fundamento de la victoria que se lograba por las armas, y con esto se lograba la paz, ¿sí? Y la paz era, de algún modo, la sacralización de una sociedad ordenada, jerarquizada, patriarcalista, esclavista, etcétera, etcétera, ¿no? Por ese era el proyecto del imperio. Ahora lo vamos a mostrar, miren diapositiva 44. A ver, en el mundo antiguo nadie sabía leer y escribir, nadie. Había reyes que no sabían leer y escribir. El judaísmo es el único pueblo en donde todo varoncito a los 12 años aprendía a leer. No necesariamente escribir, pero sí leer. El mundo judío se distinguió que era el único pueblo en donde todos los varones sabían leer. Ahora, en Roma, en Grecia, nadie sabía leer. Entonces, más que leer, había que mirar los monumentos. O sea, la propaganda política no llegaba por el diario, sino por los monumentos, ¿sí? Entonces, la propaganda política o la catequesis del imperio se hace a través de estos monumentos. Las monedas eran una de ellos, miren diapositiva 44, ¿sí? Acá tenemos una moneda de César Augusto, y miren abajo dice cuáles son las virtudes del Imperio Romano. Abajo dice virtus, la virtud, la clemencia, esto es importante. Cuando Roma gana una guerra, no elimina al adversario, lo somete, eso se llama la clemencia, no lo asesina. Si hace falta, lo asesina, pero Roma no se plantea como objetivo asesinar al adversario. Aparece lo que se llama la clemencia, ¿sí? ¿Vieron la película del Gladiador? ¿Se acuerdan que pelea el personaje y le va a ganar y tiene que matar al adversario? ¿Se acuerdan de eso? Y el falso rey dice que lo mate y él no lo mata, y el pueblo grita Máximo Clemente. ¿Se acuerdan? Bueno, una pavada, pero volvamos acá. Pero esto responde al espíritu de Roma. Roma no elimina, no asesina al adversario. Padre, sí. Hay un momento donde el amigo le dice, antes que matarte tiene que matar tu nombre.
el amigo le dice a Máximo, antes de matarme tienes que matar tu gran nombre. Bueno, está bien. Entonces, gracias. Entonces, fíjense, la clemencia es la otra gran virtud. Bueno, la justicia, ¿ven? Y la piedad, ¿no? Roma es un pueblo religioso, sabe que si no es piadoso con los dioses, no tiene futuro la nación, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, miren diapositiva 45, los arqueólogos han encontrado estas vasijas, ahí tenemos el tesoro de Boscoriale, no sé si Gloria se pronuncia bien, y es interesante porque estos eran los objetos catequísticos. En vez de leer el diario o leer un catecismo, lo que la gente accedía era a este tipo de documentos. Y acá estaba la catequesis. Entonces, vamos a observar la diapositiva 46. Miren la diapositiva 46. Ahí está Augusto. A la izquierda de la imagen viene Venus, que le trae la diosa romana. Bueno, miren abajo la diapositiva 47. Ahí queda más claro, ¿no? Ven, el centro está sentado, los reyes se sientan, ¿no? El trono. César Augusto. En la imagen de la izquierda viene Venus, que le trae a la diosa Roma, ese pequeño estatuilla, que está sobre el mundo, esa pelota que tiene Augusto es, ¿sí? Entonces Roma, la diosa romana, les hace dueño del mundo. Pero en la parte de la derecha tenemos el ejército que trae a las naciones bárbaras, los trae cautivos, ¿sí? Bueno, miren ahora vamos a la diapositiva 49. Miren, Augusto está sentado, rodeado por su corte a la derecha, pero a la izquierda está ofreciendo clemencia. Ven los pueblos bárbaros vencidos, niños y viejos, ¿sí? Y entonces, ven, la virtud de Roma era la clemencia, ¿sí? Vamos a la diapositiva 52. Esto es Tiberio, ¿sí? Este era el emperador del tiempo de Jesús. Tiberio montado sobre una cuadriga, que era el arma más importante del Imperio Romano. Ustedes saben que el caballo era el instrumento militar muy, muy importante. Ahora, 2 o 4 caballitos y con un carro, uno montado sobre ellos con una lanza, era probablemente el instrumento guerrero más importante, ¿no? Entonces acá aparece montado como un rey guerrero, ¿sí? La paz se consigue por las armas. Y miren ahora la diapositiva 54. Todo esto está en estas vasijas, ¿sí? Todo esto está en los vasos, ¿sí? Bueno, y acá en esta vemos que está Tiberio, y fíjense, está el templo de Júpiter y está sacrificando un toro. La piedad es la base de la victoria para conseguir la paz, ¿no? Bueno, en esos vasos que ahí ya les mostré la diapositiva, salen todo esto. Bueno, así llegaba la catequesis al pueblo. No es que leían ningún libro, no, nadie leía un libro, ¿sí? Entonces, esta era la forma, por eso la arqueología ha encontrado estos elementos para ver bien cuál era la teología imperial. Bueno, entonces, este es el contratexto de lo que vimos de Pablo, en donde el Hijo de Dios, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, ¿sí? Y se hizo esclavo y murió y en muerte de cruz. Ahí tenemos los dos proyectos distintos. Un proyecto imperial, triunfalista, y un proyecto que es kenótico, ¿sí? Entonces, el valor de la cruz, de la entrega, ¿no? No son las armas, no es la violencia, no es la prepotencia, sino que es la impotencia, es la entrega, ¿no? Entonces, acá están los dos proyectos. Bueno, para Pablo esto es importante por dos razones. Porque acá está respondiendo teológicamente a la teología imperial, está discutiendo con la teología imperial, pero por otro lado está enseñando a la comunidad
que el espíritu de competitividad destruye a las comunidades. Y la forma de desmontar el espíritu de competitividad es la cruz. Las comunidades que reniegan de la cruz empiezan a aparecer otros criterios, otros modelos, y aparecen de la competitividad en sus diversas manifiestos, ¿no? Yo recuerdo, y ya vamos terminando, son 10 y 1, fíjense, hace unos años, ya no me acuerdo, a ver, pasan bastantes años ya, no en, como, a ver, 7 acá, bueno, por lo menos 10 o 15 años, me acuerdo, a mí me impactó mucho una noticia en donde una iglesia protestante, no me acuerdo si en Inglaterra, no me acuerdo qué iglesia, ¿sí? Pero una iglesia sí era protestante, hizo un estudio de marketing, pidieron a unos expertos para ver y poder analizar por qué venía mucha gente o poca gente, qué apartaba a la gente, qué atraía a la gente. Bueno, hicieron todo un estudio de marketing, pagaron, ¿sí? Y me acuerdo que una de las tantas conclusiones que a mí me impresionó muchísimo fue esto. Una de las propuestas de los técnicos era quitarle la cruz. Porque la cruz es un signo deprimente. No es un valor la cruz. No produce ninguna atracción. Al contrario. Fíjense qué interesante el dato, ¿no? Entonces, a veces los criterios de marketing, cuando la pastoral es reemplazada por el marketing, y entramos en estas historias. Medimos las cosas por el éxito. La procesión este año fue más linda del año pasado. ¿Por qué? Porque vino más gente. Cuando uno confunde los criterios del Evangelio, que es el criterio de la cruz, con los del marketing, y ahí tenemos un problema. Estamos midiendo la evangelización desde lo más superficial, desde lo más externo, ¿no? Y no desde el centro, ¿no? Bueno, esto nos pasa, ¿sí? Bueno, más o menos mucho la hora. Si alguien quiere en unos minutitos aportar algún comentario, hacer una observación, una sugerencia, nos tomamos un minutito más. Juan, me parece que el tema de la competitividad en marketing y todo lo que has mencionado es requete importante para ver cómo está viviendo la iglesia actual, ¿no? Como meditar todos estos temas que estás diciendo vos, qué importante que es, ¿no? Sí. Padre, Sí. me perdí en los apuntes que tomé cuando usted explicaba el desmontar el espíritu de competitividad. En la palabra idión, en griego, ¿qué significa? Bien, idiom significa lo propio, ¿sí? Perfecto, gracias. Entonces, esta es una terminología de la teología trinitaria. Cuando estudiamos el misterio de Santísima Trinidad decimos, ¿qué es lo propio del Padre? ¿Qué es lo propio del Hijo? ¿Qué es lo propio del Espíritu? A eso se llama el idioma. Entonces, fíjate, en la teología trinitaria se habla de la comunión de idiomas. ¿Cómo comulgan lo propio de cada uno? ¿Ves? Es una terminología de la teología trinitaria. Bueno, y de idioma viene de idioma, lo que unifica todo un pueblo, lo propio de un pueblo, y de ahí, pero también ahora es idiota. Dostoyevski, ya que lo preguntaste, escribe un novelón. El problema de las novelas de Dostoyevski es que no bajan de 1000 páginas. Ese es el problema. Pero una de ellas es El idiota. Es un novelón. Dostoyevski tiene varias novelas muy buenas, pero voy a comparar dos. La más importante es Los hermanos Karamazov, pero dejémosla. La segunda, probablemente en importancia, es Crimen y Castigo. Crimen y Castigo es un estudiante, comillas, sería Nietzsche para Dostoyevski, es un filósofo, un intelectual,
que es capaz de asesinar a una viejita por unas moneditas. Entonces ahí hay una crítica que está haciendo a un intelectual frío, ¿no? Bueno, esa es la novela, una de las más importantes. Se estudia mucho. Para estudiar cine hay que empezar estudiando Crimen y Castigo. Ahí se muestra lo que es una escena, ¿no? Se puede dedicar 40 páginas a un detalle. Bueno, para el que estudia cine empieza estudiando Crimen y Castigo. Pero la contracara de Crimen y Castigo es El Idiota. Es un novelón. La van a disfrutar. Lamento que son 1000 páginas, ¿no? Pero ¿quién es? Es Cristo. Es una imagen de Cristo. Cristo es alguien, está en una sociedad burguesa allá en Rusia, y en donde algunos gente de plata lo invitan a comer. No es Jesús, eso te lo estoy diciendo yo, pero hay un tipo que lo invitan a comer y medio que se quieren reír de él, ¿sí? Y se plantean problemas y el único que la solución a los problemas es él. Y siempre la solución está en lo cándido, en la bondad, en lo sencillo. Es una cosa muy bonita. Si tienen tiempo les va a gustar mucho. Ese es el Cristo idiota, que se opone a Nietzsche, al superhombre, a Crimen y Castigo, ¿no? Pero ese es el idioma. Bueno, si Dios y la Virgen quiere... bueno, recuerden, perdón, 2 o 3 cositas. 1, el martes que viene es 5º martes de mes, no tenemos clase. 5º martes de mes no tenemos clase, ¿sí? 2, por favor, yo les envío generalmente el PowerPoint el lunes a la noche. Entonces yo les pido que si no les llega o tienen dificultad, que me hablen, pero a las 7:30 de la mañana, no a las 8:30, porque yo ya a las 8:30 estoy en contacto con algunos, y no es difícil, pero no puedo hacer varias cosas a la vez. Entonces no me avisen que no tienen el PowerPoint 10 minutos antes. Realmente me la hacen engorrosa. Total, con levantarse una hora antes y decir, bueno, y punto, lo recibí perfecto, yo me quedo tranquilo. O no lo recibí, pero yo una hora antes sí tengo tiempo de hacerlo de un modo sencillo, ¿sí? A veces puede que les llegue, no porque, a veces puede ser porque me haya olvidado, pero ahora me acabo de enterar que no siempre es eso. Puede que yo les envíe el mail colectivo y por razones que yo ignoro, a veces no llega la información, ¿sí? Hay algunos que me lo han dicho, y yo les he enviado y aparecen en el colectivo del mail, pero por razones a las cuales yo no las sé explicar, no aparecen. Por eso, si uno se levanta una horita antes, me manda un mail, es suficiente. Y lo último es esto. Estamos haciendo las grabaciones de todas las charlas, las vamos a subir a YouTube, pero sobre esto este martes no, en la otra voy a explicar un poquito cómo vamos a hacer para que logren el acceso a ese material. Esto tiene que ver con lo siguiente. Hasta ahora, cuando alguien no iba a una charla, le pedíamos a Santiago que nos mande correos y cuando eso lo hizo 1, 2 o 3, no era problema. Pero cuando son más de 3 los que le piden y todos los martes, ya se convirtió en una cuestión que hay que organizar, ¿sí? Por eso con Santiago estamos organizando eso. El martes que viene no. En el otro vamos a explicar detalladamente cómo podrán acceder a ese material aquellos que, porque no pudieron, no participaron, ¿sí? Bueno, entonces, una pregunta, Juan. Sí. ¿Vas a subir algún otro material de otro curso o simplemente este? Vamos a subir desde el 2020, los que hicimos en el 2020 en el verano, todo lo del 2020, 2021 y bueno, solo queda poco. Por ejemplo, el Pentateuco del año pasado ya está todo. O sea, bueno, esto lo hace Santiago en sus horas libres, no es que está todo el día. Así que él lo va subiendo de a poco, pero yo ya sé que ya está el Pentateuco entero, pero el acceso lo vamos a explicar cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Bueno. Para no tenerlo, lo digo como un humor, esclavizado a Santiago, que no le mando un mail, che, mandame, y sí, es un trámite
rápido, pero es un trámite, ¿ok? Bueno, entonces nos veremos, si Dios y la Virgen quiere, no el martes que viene, sino el próximo. Bueno, nos despedimos. Chao, cariños a todos. Chao. Bueno, Chao, gracias, Juan Manuel. Gracias. Gracias, Santiago. Abrazo a todos. Gracias, Santiago. Chao, gracias.